Buenas tardes, chicos. Eh, para el día de hoy lo que tengo planificado es resolver algunos ejercicios de derivación, digamos ya usando las reglas de derivación y si alcanzamos también realizar un par de ejercicios de aplicaciones, por ejemplo, a funciones de costo, a funciones de crecimiento poblacional, también se pueden aplicar a problemas de mezclas y demás. Eh, eso es lo que tengo planificado para hoy, entonces podemos iniciar por ahí. Me he basado en la guía de repaso que ha subido la profesora Sandra en el Educanus. Entonces, lo primero que quiero dejar en claro son algunas de las reglas de derivación. Debo mencionar que no he, no he puesto todavía ejercicios con reglas como la regla de la cadena. No estoy seguro si ya han trabajado con eso, pero si no, en una próxima ayudantía podemos tratar ese tipo de problemas. La regla de la cadena es un método que eh, permite derivar funciones más complejas. De hecho, en la guía que subió la profesora Sandra, creo que todavía no hay problemas que involucren la regla de la cadena, pero sí, sí pueden aparecer luego y permiten resolver los ejercicios de una manera más simple, ¿ya? Entonces, lo primero, quiero indicar lo que vienen siendo las reglas de derivación, ¿ya? Antes ya habíamos dicho que, digamos, la derivada de una función f viene dada por el siguiente límite. El límite, cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x, dividido todo esto para h. Y que la derivada, digamos, puede interpretarse como, esto de aquí puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a f de la recta tangente a f en el punto x, ¿sí? Es decir, si en algún momento ustedes deben calcular la recta tangente de una función, para encontrar su pendiente pueden usar simplemente derivación, ¿sí? Ya no tendrían por qué estar calculando este límite siempre cuando ya conocemos las reglas de derivación, ¿sí? Ahora voy a mencionar algunas. Sí, bueno, la derivada suele denotarse así, como puse aquí. Esto significa la derivada de f evaluada en el punto x, o en algunos, bueno, o también una notación común es usar esto, df entre dx, ¿sí? Esto significa la derivada de la función f con respecto a la variable x, ¿sí? Porque podemos en algún ejercicio tener funciones cuya variable sea otra letra, puede ser t, y, z, la letra que nosotros querramos, y entonces esta otra notación especifica con respecto a qué variable estamos derivando, ¿sí? Eso ya lo veremos un poco más en los ejercicios. Entonces, digamos, las reglas que yo voy a indicar ahora son, digamos, las básicas. Primero, si nosotros tenemos una suma o resta, si por eso pongo más, menos, puede ser cualquier caso, suma o resta de dos funciones, la derivada no es más que la suma o resta de las derivadas, ¿sí? Si yo tengo suma o resta de funciones, cuando yo quiero derivar eso, simplemente derivo cada una de las funciones que están involucradas, ¿sí? También la derivada de cuando yo tengo una función multiplicada por una constante, si yo tengo una función f, la multiplico por una constante, entonces la constante sale de la derivada y simplemente tengo que derivar la función f, ¿sí? Digamos, sí, si yo tengo alguna función, la multiplico por una constante, pues la derivada es simplemente derivar la función y multiplicar por esa misma constante. Hay otra regla, la voy a indicar así, que se conoce como regla del producto. Cuando yo tengo estoy multiplicando dos funciones, f de x por g de x, esto se puede aprender así. Sería la derivada de la primera función, ¿sí?, por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda.
¿sí? Como ven, el producto de la derivada de la primera función por la segunda función y sumo la primera función por la derivada de la segunda, ¿sí? Si no, estas reglas también pueden escribirse con la otra notación que yo estaba mencionando. Por ejemplo, tengo f de x por g de x. La derivada se puede notar con esta comilla arriba. Entonces esto sería f' de x por g de x más f de x por g' de x, ¿sí? Sería otra forma de denotar la misma regla de derivación. Esto, otra, otra regla viene a ser la regla del cociente. Digamos, yo tengo un cociente de funciones. Sí, yo tengo un cociente de funciones y en cambio aquí la regla se deduce de esta forma. Sería, lo voy a escribir así, f' de x por g de x menos f de x por g' de x y todo esto va dividido para g de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Miren, arriba es como una regla del producto, como habíamos visto antes, pero la diferencia es que es derivada del numerador por el denominador menos, aquí este es el detalle, cambia el signo, menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sí? Estas son reglas que, bueno, eh, podrían aprendérselas, hay algunas formas de deducirlas, pero creo que si no, pues estas pueden memorizarse también para más, sobre todo más facilidad a la hora de hacer los cálculos y más rapidez también. Y se divide todo esto para el denominador al cuadrado. Mm, mm, Creo que esto es todo lo que, lo que puedo mostrar. Y bueno, aquí voy a indicar derivadas de funciones clásicas que ya conocemos. Por ejemplo, yo quiero derivar la función x elevado a n, ¿sí? Es decir, una potencia. Esto no es nada más que n por x a la n menos 1. Miren, cuando yo quiero derivar la función x a la n, ¿cómo calculo la derivada? El exponente n baja, ¿sí? Es como, bueno, esto se suele explicar así un poco más intuitivo. El exponente baja, por eso aparece aquí la n multiplicándose, y elevo para el exponente, pero restando 1. Siempre se puede hacer así, ¿ya? Así. También tenemos la derivada de alguna constante. Yo puedo tener la derivada de una función constante c. Es una función constante, ¿sí? La derivada de cualquier constante siempre da cero, ¿sí? Todas estas fórmulas que yo estoy escribiendo aquí pueden demostrarse a partir de la definición de acá. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y también creo que del contenido del curso, simplemente voy a dar las fórmulas, ¿sí? Que bueno, puede, estas son derivadas que uno debe conocer y recordar. Y otro par de derivadas que quiero indicar, digamos, yo quiero derivar la función exponencial e a la x, esta es la más sencilla, es la misma e a la x. Es decir, si yo tengo la función exponencial e a la x, su derivada es ella misma, ¿sí? La misma función e a la x. Y por otro lado, podemos tener la derivada del logaritmo natural y la derivada de esto es 1 sobre x. Así, ¿ya? Estas son, bueno, cuatro fórmulas que uno debe conocer y que se aplican para calcular las demás derivadas de funciones, digamos, polinomiales, funciones racionales y una combinación de todas estas con las funciones exponenciales y logarítmicas. También para calcular derivadas de funciones más complejas es necesario ya recurrir a la regla de la cadena, pero como digo, eso podemos tratar en la próxima ayudantía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado muy claro, ya sea en clase o algo, en alguna parte del curso? Ya. Profesor, Sí, dime. una consulta.
La del producto, ¿cómo era? Ya, la derivada del producto, que es la que está marcada aquí, tú puedes recordarla como derivo la primera función y le multiplico la segunda sin hacerle nada. Y por eso df de x, esta es derivada de la función f, la multiplico por x y luego sumo la primera función sin hacerle nada, pero por la derivada de la segunda función, ¿sí? Eso, bueno, por lo general se recuerda así. Derivada de la primera por la segunda, más la primera por derivada de la segunda, así. Igual aquí ya, estas son las fórmulas como que muy, por decirlo así, abstractas, pero ya ahorita igual haremos un par de ejercicios y vemos también cómo se pueden aplicar para calcular derivadas precisamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Entonces me vengo por acá y el primer ejercicio que vamos a hacer es calcule las derivadas de las siguientes funciones. A ver, la primera función que voy a poner va a ser h de x igual a un tercio x al cubo menos x más 2. ¿Ya? Algo sencillo como para empezar a mostrar cómo calcularíamos la derivada de una función. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la derivada, ¿sí? Recuerden, esta es la primera notación que mostré para la derivada con esta comilla aquí arriba, f', que se lee así, o derivada de la función h, o también puedo poner dh dividido para dx, así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función h? Voy a reemplazar la definición de la función h. Un tercio de x al cubo menos x más 2. Esto es lo que voy a derivar. Entonces, ¿qué puedo observar primero? Miren, yo puedo ver cada una de estos componentes como que estoy haciendo una suma o una resta de funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué me decía la primera regla de la derivada? Que si yo tengo derivada de una suma de funciones o resta, entonces la derivada de eso se calcula simplemente como sumar o restar las derivadas. ¿Sí? Voy a borrar esto, es como que da la impresión que la derivada se aplica a cada factor, como que se distribuye, ¿sí? Entonces, esto, digamos, por eso sería igual a la derivada de un tercio x al cubo menos la derivada de x más la derivada de 2. En este caso, el 2 se puede ver como una constante, es una función constante simplemente. ¿Sí? ¿Ven? La derivada la distribuí en cada término. Ahora, En, en la primera derivada que me aparece aquí, también dije que cuando tengo una función y está multiplicada por una constante, la constante sale de la derivada, ¿sí? Entonces lo primero sería un tercio de la derivada de esta función x al cubo. Menos, bueno, voy a dejar el resto aquí. A esto todavía no le voy a hacer nada para mostrar cómo voy a hacer estos cálculos. Ustedes ven aquí que estoy haciendo pasito a pasito, pero ya cuando ustedes tengan un poco más de práctica, esto se hace directamente derivando. Que digo, bueno, derivo cada término y sale rápido. Simplemente aquí estoy mostrando para que vean cómo yo aplico las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones más complejas. ¿Sí? Entonces, aquí que tengo la derivada de x al cubo, pero yo qué había dicho antes, que la derivada de x a la n es un exponente cualquiera, excepto cero, porque si fuera cero, esto es la función constante uno. Pero bueno, esta derivada siempre es n por x a la n menos 1.
Entonces, la derivada de x al cubo es como si yo hubiera reemplazado n por 3, sería 3 por x al cuadrado. ¿Ven? Baja el exponente, por eso aparece aquí el 3, y le resto 1. Por eso ya no es 3, ahora pongo x al cuadrado. ¿Cómo derivo x simplemente? Eso es como tener x elevado a 1. Entonces la regla me dice que el 1 baja, por lo general no se lo escribe, pero me quedaría x elevado a 0. Y esto es 1 también. O sea, la derivada de x con respecto a x es 1. Más. Y lo último, yo había dicho que la derivada de cualquier constante siempre es 0. Siempre es 0 la derivada de una constante. Entonces, derivada de 2 tiene que ser 0. Por tanto, bueno, aquí voy a simplificar estos dos 3 y me quedaría simplemente x al cuadrado menos 1. Esta es la derivada de la función h. ¿Preguntas aquí? Profesor, ¿podría explicar primero por qué sacó un tercio? Ya. Ahí lo que apliqué fue esta regla de acá. Cuando yo tengo la derivada de una constante, o sea, tengo una función multiplicada por una constante, su derivada es esto, derivada de f con respecto a x. O sea, las constantes, por decirlo así, salen de la derivada y simplemente tengo que derivar f de x. Eso es lo que pasó aquí. Este un tercio es una constante, es un número, ¿sí? No tiene variable, digamos, no tiene en este caso la x. Entonces, este un tercio sale de la derivada y por eso aparece aquí afuera, multiplicando. Es como que la idea de que pasa eso, pero propiamente la regla, digamos, se puede justificar así. Es esta regla. Y después, ¿por qué como que se simplificó los tres? ¿Me podrías explicar Así, de ahí para...? porque, digamos, esto es, yo tenía un tercio por 3, o sea, se está multiplicando esto. Entonces, digamos, por multiplicación de fracciones, esto es como tener 3 sobre 3, y esto es 1, por eso. ¿Sí? O sea, me quedaría aquí 1 multiplicado por x al cuadrado, pero el 1 no se suele escribir, por eso le dejé simplemente el x al cuadrado. Ah, lo que hizo es como el x al cubo, como que multiplicó el exponente por lo de adelante, sí, y quedó, y después le restó, ¿no? Exacto. Es justo la regla que puse aquí. Cuando yo tengo que derivar, digamos, al x al cubo, lo que, digamos, lo que uno, o visualmente lo que pasa, es que el exponente, el 3 baja, por eso aparece aquí, y en cambio vuelvo a poner la x y tengo que elevar por el exponente que tenía antes, pero menos 1. Entonces, si antes tenía 3, sería 3 menos 1. Entonces, esto me queda simplemente 3 al cuadrado. Resto 1. Por eso aparece aquí 3x cuadrado. ¿Sí? Siempre que derivan potencias x a la n, lo que pasa es que el exponente baja y luego pongo x, pero elevado a el exponente menos 1. ¿Sí? Tal como muestro. Ah, ya, entonces a d partido por dx no influye en nada. Es lo de adentro lo que se toma, como lo del paréntesis, lo del... ¿no? Perdón, no entendí la pregunta. ¿En la derivada del x al cubo, de este de aquí? No, me refiero a que si que no influye nada esa d partido por dx, No, esto, solamente los corchetes es lo que se toman en cuenta. sí, es que esto, este d partido por dx, es lo que denota que estamos derivando, nada más. ¿Sí? O sea, esto cuando yo escribo d partido por dx, significa que estoy calculando la derivada de lo que está aquí adentro. Eso. Simplemente es como para indicar que estoy derivando. ¿Sí? Es como yo cuando pongo 3 más 5, este símbolo de aquí indica que yo voy a sumar.
Aquí es lo mismo. Esto indica que voy a derivar lo que está aquí adentro. Eso. Ujú. Ah, ya entiendo, gracias. Ya. B, otro ejercicio. Voy a tomar la función f de x es igual a x al cubo sobre 3 más 3 dividido para x al cubo. ¿Ya? A ver, aquí voy a indicar dos formas de hacer el ejercicio y cuál creo yo que puede ser la más sencilla. Bueno, todo esto depende de cómo ustedes se adapten mejor, cómo vean las reglas de una forma más simple. Voy a calcular la derivada f' de x, ¿sí? O también se puede escribir así, df con dx, ¿sí? Son dos notaciones equivalentes. O sea, mejor dicho, dos notaciones que significan lo mismo. Derivada de f. O sea, ¿cuál es la definición de f? Esto. Pues yo voy a derivar esta función, ¿sí? Nuevamente, ¿qué hice antes? Dije, como ahí estoy sumando funciones, pues la derivada se distribuye a cada término de la suma, x al cubo sobre 3 más la derivada de 3 sobre x al cubo. Listo. Ahora, ¿qué puedo intentar aquí? Cuando yo tengo x partido para 3, esto es simplemente un tercio por x al cubo, ¿sí? Es multiplicación de fracciones, entonces esto es lo mismo. Por tanto, al igual como hicimos antes, digo, bueno, las constantes salen de las derivadas, entonces yo puedo simplemente poner un tercio por la derivada de x al cubo. Ahora, ¿qué regla tengo para derivar fracciones? ¿Qué regla tengo aquí? Sé la regla del cociente me dice que esto no es más que la derivada del numerador por el denominador menos perdón, el numerador por la derivada del denominador. Y tengo esto que dividir para el denominador al cuadrado. Entonces yo voy a aplicar esa regla aquí, en esto, porque miren, aquí tengo una fracción, ¿sí? De hecho, yo esta regla de fracciones pude incluso haberla aplicado acá, pero eso hace las cuentas más difíciles. A veces es un poco la experiencia que ustedes pueden adquirir haciendo más ejercicios, lo que les va a decir qué camino es el más rápido para derivar, ¿sí? Digamos, yo aquí, digamos, este lo voy a llamar método uno. Voy a usar la regla del cociente, como está aquí. Pero luego voy a mostrar también otra forma de calcular esta derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿qué tendría que ser? Derivada del numerador, si voy a ponerle así 3 prima, o sea, la comilla aquí que significa derivada también, ¿sí? Por el denominador menos el 3 por la derivada del denominador, ¿sí? Y tengo que dividir para el denominador al cuadrado. Sigamos calculando. La derivada de x al cubo, eso yo ya lo encontré antes, recuerden, baje el exponente y le resto 1. 3 por x al cuadrado. Baja el exponente y le resto 1. Más, ¿qué tengo aquí? Derivada de 3. Pero yo qué había dicho, siempre que derivo una constante, la derivada es 0. Entonces aquí quería 0 por x al cubo, menos 3, y aquí que sale, la derivada de x al cubo, otra vez es 3 por x al cuadrado, ¿sí? Esta derivada de aquí es 3 por x al cuadrado, porque es derivada de x al cubo, ¿sí? Digamos, esto es lo mismo que si yo hubiera escrito esto de acá. Espero no estarlos confundiendo con la notación porque las dos se usan y pues uno debe aprender a trabajar con las dos.
Y aquí que tengo x al cubo, pero también está elevado al cuadrado. Entonces, se multiplican los exponentes y me quedaría x a la sexta. ¿Ya? Bueno, aquí otra vez voy a simplificar estos tres. Me va a quedar x al cuadrado. Todo esto se hace cero. Pues me queda simplemente menos 9 por x al cuadrado sobre x a la sexta. Y yo aquí puedo restar exponentes, ¿sí? X al cuadrado sobre x a la sexta es lo mismo que, mm, ¿cómo explicar esto? Es como si yo tuviera esto, 1 sobre x a la sexta por x a la menos 2. Y esto es 1 sobre x a la 6 menos 2. Esto es 1 sobre x a la cuarta. Entonces esto es x cuadrado menos 9 por 1 sobre x a la cuarta. Ya, ¿cómo indiqué esto? Recuerden que de propiedades de los exponentes, siempre que nosotros tenemos un exponente a la n, yo puedo invertirlo, yo puedo escribir, esto es lo mismo que 1 sobre a, pero con exponente negativo, menos n, ¿ya? Cuando nosotros cambiamos el signo del exponente, es como es como que invertimos esto y se convierte en una fracción. Entonces, eso es lo que hice aquí. Este x al cuadrado lo escribí como 1 sobre x a la menos 2. ¿Para qué? Para formar este producto. Y entonces, esto como son productos de potencias que tienen la misma base, ambas tienen base x, se van a restarlos, bueno, se van a sumar, pero este menos de aquí hace que se resten. Entonces queda 6 menos 2 y por eso sale 1 sobre x a la cuarta. Si no, ustedes pueden verlo como que, puedo simplificar directamente los exponentes. ¿Cuál es más grande? El de abajo. Entonces sería 6 menos 2 y me queda abajo x a la cuarta. ¿Preguntas? Espero haberme explicado bien. ¿Preguntas? Me confundí un poco igual. Ya, ¿en qué parte? O en todo? En la parte, cuando sacó eh, a ver, acá, acá abajo donde está como que simplificó. O sea, en el paso de aquí, para simplificar No, eso. no, más para arriba. Mm, Aquí, Para donde arriba. aplico la regla del... Sí. Ya. Aquí lo que hice en este paso fue seguir la fórmula que yo tengo aquí. ¿Ya? Cuando tú tienes cociente de dos funciones, mira, en este caso yo tengo un cociente de funciones, 3 dividido por x al cubo. Eso es un cociente de funciones. Arriba es una función constante, por eso es el 3, y abajo tengo la función x al cubo. Entonces yo puedo aplicar la regla que tengo acá. ¿Qué me dice la regla? Derivo el numerador, pues tengo que poner 3' para indicar que estoy derivando el 3. ¿Sí? Multiplico por el denominador, que en este caso es x al cubo, y resto el numerador por la derivada del denominador. Por eso pongo x al cubo y esta comilla aquí, x al cubo primo. ¿Sí? Es para indicar que voy a derivar este x al cubo. Vectores. ¿Y qué más me dice la fórmula? O sea, toda esta fórmula que tengo aquí la estoy aplicando. ¿Qué tengo que dividir para el denominador al cuadrado? ¿Cuál es el denominador? X al cubo. Entonces tengo que elevar ese denominador al cuadrado. Y por eso aparece x al cubo al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no queda muy claro eso? Sí, igual algo. O sea, como digo, esto es como si yo hubiera copiado esta fórmula, pero reemplazando los valores que tengo aquí.
Es como si yo estuviera tomando f de x igual a 3 y g de x igual a x al cubo, en la fórmula de aquí arriba. Eso, ¿sí? Porque mira, tengo un cociente, 3 dividido por x al cubo. Entonces puedo aplicar la fórmula que tengo aquí. Mm, ahí está un poco más claro. Sí, yo sí. Ya. Luego, lo que hago es calcular estas derivadas que me aparecen aquí. Aquí este 3' significa que tengo que calcular la derivada de 3, pero yo había mencionado justo al inicio que la derivada de cualquier constante siempre es 0. Entonces, esta derivada de 3 es 0, por eso aparece 0 por x al cubo. Y acá tengo que calcular la derivada de x al cubo, ¿sí? Pero yo ya había mencionado derivada de x al cubo, digamos, escribir acá x al cubo prima es lo mismo que escribir esto. Son notaciones distintas, pero significan lo mismo. Derivada de x al cubo. Entonces, ¿cómo se calcula esta derivada? El exponente baja, por eso me queda 3, y resto 1. Por eso queda 3 por x al cuadrado. Siempre era, la formulita era esto, ¿no? O sea, baja el exponente y le resto 1. Por eso, aquí aparece 3, que es el 3 que está aquí, y luego 3 por x al cuadrado, que sería la derivada de x al cubo. Y abajo, bueno, abajo tengo x al cubo, todo elevado al cuadrado, y esto es lo mismo que x al 3 por 2. Esto se había visto el trimestre, el semestre anterior. Por eso aquí queda x a la sexta. ¿Hasta ahí dudas? ¿O alguna parte que no se entendió muy bien? Mm, ¿Alguna pregunta de digamos, de aquí cuando calculo las derivadas? No, profesor. Mm, ya. Luego, bueno, esta primera parte se hace cero. Y por este signo, por este menos que aparece aquí, es que luego aquí ya deja de ser más y se vuelve menos. Entonces 3 por 3 es 9 y me queda x al cuadrado partido para x a la sexta. Entonces tengo que simplificar esos exponentes. Y como el 6 de abajo es más grande, pues se restan, digamos, 6 menos 2 y me queda el x a la cuarta. Si no, también se puede justificar como lo hice aquí. Y con eso tendríamos ya la derivada de la función f. Como podrán ver, calcular derivadas más que algo difícil puede sobre todo resultar ser muy engorroso y por eso a uno le toca hacer bastantes ejercicios para eh, saber cómo aplicar bien las reglas de derivación. Otra puede ser tomando esta función g de x igual a 2x cuadrado más 5 que multiplica a 4x menos 1. Entonces, cuando yo voy a calcular la derivada de g, pongo las dos notaciones solo, de hecho, esta no voy ahora no voy a escribir así, puedo ponerla así simplemente. Tengo que derivar esto, 2x cuadrado más 5 por 4x menos 1 primo. Voy a poner esa comilla ahí para indicar que estoy derivando. Y miren, aquí tengo el producto de dos funciones. ¿Sí? Miren, aquí tengo una f de x y una g de x que se están multiplicando.
¿sí? Aquí se entiende, bueno, cuando no se escribe nada, solo paréntesis, se entiende que se están multiplicando. Entonces aquí estoy multiplicando dos funciones. ¿Qué puedo hacer? La regla, de hecho lo voy a escribir de la otra forma. La regla del producto. Si yo tengo el producto de dos funciones, esto es la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Entonces, aplicando esa regla de derivación, me quedaría que esto es 2x cuadrado más 5 prima, o sea, derivada, por la segunda función más la primera función sin hacerle nada por la derivada de la segunda función. Ah, aquí voy otra vez a hacer las cuentas bien explícitas. Si ustedes ya ganan experiencia, pueden hacer estos cálculos más rápido. De hecho, voy a indicar cómo lo haría, así rápidamente, y más abajito voy a detallar los cálculos para que vean cómo es cuando ya se gana un poco de experiencia, sobre todo calculando derivadas, ¿sí? Como estoy en una suma, digo, a ver, tengo que derivar 2x cuadrado, o sea, el primer término. El 2 no me va a afectar nada, entonces, ¿qué me queda? La derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Sería 2 por x a la 1, porque resto 1 al exponente, más la derivada del 5, que como es una constante me da 0, y aquí queda pues 4x menos 1, más 2x cuadrado más 5, aquí no hay que hacer nada, y aquí me queda la derivada de 4x menos 1. ¿Cómo derivo el primer término? 4x. La derivada de 4x sería 4 por 1, ¿sí? Porque la derivada de x es 1 por x a la 0. Mejor lo voy a escribir. 1 por x a la 0 menos la derivada del 1, que como es una constante, esto da 0. Entonces aquí lo que he obtenido es que me quedaría 4x por 4x menos 1 más 2x cuadrado más 5 por 4. ¿Sí? Porque el x a la 0, digamos, x a la 0, esto es 1. Simplemente. Por eso. ¿Ya? Aquí hice las cuentas, digamos, rápido. Cuando ya se consigue o se domina un poco más las reglas, yo puedo, digamos, derivar así, rápidamente. Si no, lo que yo haría es lo siguiente. Digamos, partiendo de aquí, ¿qué hago? Distribuyo primero la deriva. 2x cuadrado prima más 5 prima por 4x menos 1 más 2x cuadrado más 5 por la derivada de 4x menos la derivada de 1. Esto es lo mismo que la derivada de 2x cuadrado es 2 por la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Recordamos, las constantes salen de la derivada. La derivada de 5 es 0 y acá queda 4x menos 1 más 2x cuadrado más 5 por 4 por la derivada de x menos, bueno, la derivada de 1 es 0 porque es una constante. Y acá entonces, ¿qué me queda? 2 por 2x, ¿sí? La derivada de x al cuadrado es 2x, baja el 2 y le resto 1 al exponente por 4x menos 1 más 2x cuadrado más 5. Y acá la derivada de x nuevamente es 1, lo que había contado antes. Y entonces aquí ya 2, aquí me queda simplemente 4x por 4x menos 1 más. El 4 lo voy a escribir primero, no pasa nada. 2x cuadrado más 5. Y ya, aquí estaría completo. Eso sería el cálculo de la derivada. ¿Sí? Como ven al inicio me salté todos los pasos. Ya, digamos, así se puede calcular la derivada rápidamente ya.
Y acá abajo fui haciendo paso a paso para que vean cómo aplico las reglas de derivación y encuentro el resultado. ¿Alguna duda aquí? Profesor, siempre se le pone como esa comita arriba a los de abajo. Cuando cuando todavía se está derivando, sí, porque esa es la coma que indica que estoy haciendo la operación de derivar. Sí. Ah, ya. Em, igual, ¿lo podría explicar como igual de nuevo? Porque como que mucho. Así, pues. La parte de acá de abajo, supongo, ¿no? Cuando hago todos los cálculos. Sí, Ya. Entonces, vamos bien. Lo primero, tengo la función g y quiero calcular su derivada. Por eso escribí aquí la función g y voy a derivar, por eso todo está encerrado entre corchetes y aplico la comilla para indicar que voy a derivar toda esa función. Luego, de aquí a acá, apliqué la regla del producto, ¿sí? Aplico la regla del producto que me dice, deriva el primer factor por el segundo más el primer factor nuevamente por la derivada del segundo factor. Y simplemente he aplicado la regla del producto. Aquí, sí. Luego, ¿qué hago? Como tengo que derivar este 2x cuadrado más 5, yo puedo distribuir la derivada en cada uno de los términos. Digamos, derivar el 2x al cuadrado y derivar el 5. Eso es lo que pasa aquí. Por eso aparece derivada de 2x cuadrado más la derivada de 5. ¿Ya? El 4x menos 1 no le ha pasado nada. Vuelvo a escribir 2x cuadrado más 5. Y ahora acá hago exactamente lo mismo. Distribuyo la derivada en cada uno. Por eso aparece derivada de 4x menos la derivada de 1. Ahora, para derivar 2x cuadrado, ¿sí? Primero, yo sé que las constantes salen de la derivada, entonces este 2 sale de aquí, que por eso queda 2 por la derivada de x al cuadrado, ¿sí? Las constantes salen de las derivadas. Más la derivada de 5, que la derivada de cualquier constante vale 0, por eso simplemente pongo más 0. Y para la segunda parte hago un razonamiento similar. El 4 sale de la derivada, por eso queda derivada de x menos la derivada de 1, que es una constante, y por eso da 0. ¿Hasta ahí dudas? no, Ya. Luego, tengo que derivar este x al cuadrado. Entonces, ¿qué sé yo de derivar de este tipo de potencias x a la n? Baja el exponente, por eso aparece aquí el 2, y tengo que restar 1. Entonces, ya no va a ser x al cuadrado, ahora va a ser x elevado a 1. Pero el 1 no lo escribo y simple pongo 2x. ¿Sí? Acá tengo derivada de x. Entonces, siguiendo esa misma idea, como aquí hay un exponente 1, o sea, se entiende que aquí hay un 1 como exponente, el 1 baja y me queda x elevado a 0, pero x elevado a 0 da 1. Por eso simplemente pongo 1. ¿Hasta ahí dudas? Y bueno, luego al final ya lo único que hago es reescribir ya todo. Si tengo 2 por 2x, eso da 4x, por eso queda ahí. Y el otro 4 por 1 simplemente es 4 y de ahí ya sale la respuesta. ¿Sí?
Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Así que quiero volver a este ejemplo que hicimos antes, porque dije que lo iba a resolver de dos formas y me olvidé de hacerlo de la segunda. Recuerden, aquí fue donde usé la regla del cociente, pero también puede hacerse de otra forma sin usar la regla del cociente. Mira, si yo calculo la derivada de f, esto es x al cubo sobre 3 más 3 sobre x al cubo, derivada. ¿Y cómo puedo escribir esto? Derivada de x al cubo sobre 3, prima, ¿sí? Pues para indicar derivada, más, y yo voy a escribir en este caso así, 3 por x a la menos 3, prima, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Siempre que yo tengo un exponente negativo, ¿sí? Digamos a la menos n, esto es lo mismo que poner 1 sobre a la n, ¿sí? Recuerden, exponentes negativos yo puedo convertirlos en exponentes positivos invirtiendo simplemente. Y en este caso lo hice al revés. Yo tengo una división para x al cubo, entonces eso puede escribirse como x a la menos 3, ¿sí? Y de aquí hago lo mismo que estuve haciendo antes. Como aquí está un tercio, el un tercio sale de la derivada y me quedaría x al cubo prima, más, aquí este 3 también puede salir de la derivada y me quedaría la derivada de x a la menos 3, ¿sí? La derivada de x al cubo ya la hemos calculado algunas veces, entonces sabemos que esto va a dar 3 por x al cuadrado. 3. Y para derivar este x a la menos 3, la fórmula funciona exactamente igual. ¿Qué me dice la fórmula? Bajo el Quedaría menos exponente. 4. Sí, exacto. Quedaría x a la menos 4. ¿Por qué? Porque aquí tengo que restarle 1. Entonces, menos 1, menos 3 menos 1, esto da menos 4. Exacto. Bueno, aquí voy a simplificar esto. Me queda x al cuadrado, 3 por menos 3 es menos 9. Y como nuevamente un exponente negativo, yo lo puedo volver exponente positivo y queda 1 sobre x a la cuarta. Y miren, es el mismo resultado que salió antes. Entonces, como ven, en este caso era más sencillo irnos por este lado. Si no, también puedo usar la regla del producto, perdón, del cociente, fue más largo, pero bueno, conforme ustedes vayan ganando experiencia, se van a dar cuenta de cuál es el camino más corto para resolver uno de los problemas. Me enredé. ¿Por qué quedó? Se supone que estaba 3 partido en x al cubo y quedó como 3x menos 3. Esa parte Ya, no entendí. justo por esto de aquí, ¿sí? Cuando tú tienes, digamos, algo dividido para a la n, ¿sí? Digamos, tienes un exponente positivo, pero en el denominador, eso puedes convertirlo en un exponente negativo, ¿sí? A la menos n, así. Entonces, aquí, en lugar de escribir x al cubo, lo escribo como x a la menos 3. Cuando tú tienes exponentes positivos en el denominador, los puedes volver exponentes negativos, pero en el numerador. Por eso aquí ya no hay fracción. Eh, Es que no se supone que si se diera vuelta quedaría 1 partido entre x elevado a 3, ¿o no? Es que eso me confundo porque arriba quedó 3 y abajo está x al cubo, entonces no entiendo ya. por qué quedó así como esa parte. Es que depende de cómo tú inviertas las fracciones. Por ejemplo, eh, lo que yo hice fue hacer prácticamente esto. Yo tengo 3 por x al cubo, y esto es como tener 3 por 1 sobre x al cubo, ¿sí? Entonces, aquí solo a este factor le di la vuelta. Por eso me queda 3 por x a la menos 3. Creo que con lo que tú me confundiste ahora es que, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo puedo darle la vuelta a toda la fracción, pero me quedaría así. X a la menos 3, no, miento, me quedaría x al cubo sobre 3, pero elevado a la menos 1.
Así. No sé si esa era la duda, pero si no, puedes verlo como lo que dice aquí, que fue solo este 1 sobre x al cubo el que le di la vuelta. Por eso el 3 queda ahí sin molestar. O sea, no le pasa nada al 3. Ah, ya entendí. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, este no lo voy a resolver, de, eh, solo voy a indicar cómo se puede hacer. Yo puedo tener una función x menos 3, 2x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de resolver el problema. ¿Y qué puedo hacer yo? Si yo quiero calcular la derivada, 2x menos 3 al cuadrado es lo mismo que 2x menos 3 por 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, esto es como calcular la derivada de 2x menos 3 por 2x menos 3. Profesor, La deriva. ¿Sí? ¿no sería como una suma por su diferencia o no? Y ahí quedaría uno negativo y otro positivo, ¿no? Eh, no. O sea, me dices que aquí debería ir así. Sí, pero aquí está negativo. O sea, No, aquí no. ah, ya. Porque estoy elevando todo el 2x menos 3 al cuadrado. Entonces, por definición, significa que estoy multiplicando dos veces lo mismo. O sea, cuando yo hago a al cuadrado, esto se hace a por a. ¿Sí? Entonces, como el 2x menos 3 se está elevando al cuadrado, entonces esto es 2x menos 3 por sí mismo. ¿Sí? Creo que con lo que me confundiste ahora es que cuando uno tiene a cuadrado menos b cuadrado, ahí sí es a menos b por a más b. ¿Sí? Pero aquí cada factor está elevado al cuadrado. Aquí en cambio es como que de una sola estoy elevando 2x menos 3. Ah, ya, sí, entendí. Entonces aquí, digamos, un camino sería aplicar regla del producto, tal como hicimos antes. Perdón por esta O, pero ya no hay tiempo. Entonces, ese sería un camino. Ustedes pueden resolver así, aplicando regla del producto. O, ¿qué hay otra cosa que uno puede hacer? Si yo sé, si la fórmula está dada así, yo puedo expandir este cuadrado para ver qué pasa. ¿Qué sería? 2x al cuadrado menos 2 por 2x por 3 más 3 al cuadrado. ¿Qué use aquí? Cuando yo tengo resta y algo elevado al cuadrado, esto es un producto que se conoce, que es cuadrado del primero menos dos veces el producto de los dos más b al cuadrado. Y aquí que me queda 4x cuadrado menos 12x más 9. Y entonces la derivada de la función es simplemente calcular esto, la derivada de 4x cuadrado menos 12x más 9. Primo. Y bueno, ya saben derivar polinomios. Esto fue como uno de los primeros ejemplos que hicimos y queda ahí. Como ven, hay dos formas de hacer. Continuar derivando así. ¿Sí? Entonces, como les digo, todo van a ganar, por decirlo así, con la experiencia de saber de qué forma puedo derivar más rápido. O sea, mi consejo en ese caso es hagan bastantes ejercicios, así nomás. Y si tienen alguna duda con respecto a algún problema, me pueden avisar nomás o lo tratamos aquí en las ayudantías también. Si, si no tienen preguntas aquí, pues podríamos quedar hasta ahí. Nos veríamos el jueves. No, profesor. Ya. Entonces de aquí nos veríamos el jueves. Muchas gracias por la participación, por la atención y que les vaya muy bien. Muchos éxitos.